Pues, pues de nuevo, gracias por participar en esta primera conversación dentro del ciclo de 3 conversaciones que estamos haciendo desde La Bolina, conversaciones para el cambio. En estas 3 conversaciones estamos reflexionando sobre 3 temáticas principales que trabaja nuestro proyecto. El proyecto de La Bolina trabaja tanto la repoblación como la integración de personas migrantes desde la agroecología y la promoción de otros modelos de economía, de consumo y de producción de alimentos, de tal manera que favorecemos la soberanía y la resiliencia territorial. Esta intervención tan integral tiene que ver con que el proyecto pretende mirar a las causas profundas de los procesos migratorios, tanto de lo rural a lo urbano como del sur al norte. Por ello, el proyecto, creamos medios de vida sostenibles a través de la agroecología y de la comercialización de circuitos cortos, por los motivos que hemos dicho antes, para poder favorecer una resiliencia y una soberanía alimentaria en el territorio. Y también trabajamos la integración desde también modelos que pretendemos que sean o que respondan de una manera diferente a los modelos de integración más institucionalizados o profesionalizados. Son modelos que tienen un enfoque más comunitario, desde la economía de los cuidados, desde lo personal, desde la amistad. Para nuestro proyecto también es muy importante el trabajo en incidencia política, o sea, en sensibilizar, en contar historias, en que la información llegue a las personas. Y esto lo hacemos pues, a través de eventos, del teatro, del voluntariado, usando sobre todo la experiencia como medio o como vehículo para la transformación, ¿no? Estos, digamos, son los 3 ámbitos más importantes de nuestro proyecto y los 3 temas de las conversaciones. Y bueno, sin más dilación, vamos a empezar con la primera charla de hoy, que tiene por título Lo pequeño es bonito, una transición ecológica a escala humana. Y para ello vamos a contar, además de con todas vosotras como participantes, con Franco Llovera, Mamen Cuellar y Francisco García, que nos van a ayudar a enfocar un poco la conversación con la información que nos van a dar gracias a la experiencia que tienen en el ámbito de la agroecología, de la transición ecológica y su experiencia personal, pues bueno, por ejemplo, con Paco desde el Ayuntamiento de Almócita. Vamos a comenzar con Franco Llovera, que nos va a hacer una introducción un poco más macro sobre los emprendimientos agroecológicos, la posibilidad de estos de revertir problemáticas como la despoblación, como el cambio climático, desertificación y otros, y cuáles son las oportunidades y, digamos, los retos que tienen este tipo de emprendimientos en función de las políticas tanto nacionales como europeas para poder desarrollarse en el territorio. Franco, amigo, te voy a... Franco, voy a leer las biografías porque me va a ser más fácil que así os llegue la información. Franco es ingeniero forestal, investigador y diseñador de políticas sociales, es facilitador de procesos de desarrollo comunitario. Bueno, experto en desarrollo biorregional, agroecología y economía circular. Apoyado iniciativas o más bien desde el ámbito de la formación a la red de municipios agroecológicos, TERRAE. Es asesor de los grupos de desarrollo local en varias partes de España y forma parte de asociaciones como las economías biorregionales, Madrid Agroecológico. Bueno, pues Franco, nos dejo contigo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues el título de los 10 minutos 12 que dispongo es Producciones agroecológicas y la repoblación del medio rural. Yo creo que cuando hablamos de repoblación y de repoblación demográfica humana, hace falta entenderlo en el marco de las relaciones campo-ciudad, de los metabolismos biofísicos, o sea, movimiento de materia, eficiencia energética, y también de los metabolismos sociales, cuál es la relación
poblacional entre el campo y la ciudad. Durante un tiempo la gente salía del campo hacia la ciudad y en este momento en el que en cierta medida creemos que hay una crisis de lo urbano, una crisis civilizacional en general y una crisis del urbano en particular, donde las relaciones laborales pues, son cada vez peores, los jóvenes salen sin demasiadas salidas, o hay personas con mayor edad que no acaban de encontrar su asiento por motivos laborales o por motivos psicosociales, no se encuentran integradas en la forma de vida. Hace falta repensar cuáles van a ser las relaciones campo-ciudad y consideramos, llevo años trabajando con Terra y desde la asociación pequeñita en la que ahora trabajo, Economías Regionales, que repensar los flujos campo-ciudad implica varios aspectos. El primero de ellos es cómo conseguimos que personas excedentarias de la realidad del medio urbano se puedan incorporar con un emprendimiento agroecológico, que es lo que ha marcado como idea clave para mi intervención María. En este sentido, de cómo parte Paco García lo va a explicar después, así que lo voy a saltar. Una de las maneras clave en la que identificamos hace 10 años con Red Terra era bancos de tierras que desde los municipios, con voluntad política y técnica, identificaran tierras infrautilizadas para ponerlas a disposición de nuevos pobladores. Hace 10 años esto era la primera de las medidas. Claro, ha pasado la década, nos encontramos con que muchas de las tierras que se han puesto a disposición no tienen emprendedores, entre otros motivos, porque la mayor parte de las tierras que disponibles para el medio, las iniciativas agroecológicas, son marginales desde un punto de vista agrario, luchan contra no tener regadío en zonas muy secas, como sea el sureste ibérico. Hay diferentes casuísticas que hacen que muchos de estos terrenos no sean aptos para una iniciativa de autoempleo o de emprendimiento para llegar a final de mes, mínimamente. Por otro lado, hay un déficit claro que es el de formación. Cómo conseguir que estas personas del medio urbano que salen puedan reaprender algo que se ha perdido, los conocimientos de la agroecología. La agroecología no es cultivar tomates, es enfocar la mirada al territorio con una gran diversificación de aprovechamiento de recursos, agrícola y ganadero. No hay agricultura sin ganadería, no hay agroecología sin ganadería, pero también el cierre de ciclos, cómo poder aprovechar esos residuos de los pueblos y las ciudades, residuos orgánicos, por ejemplo, que van a vertedero. En muchos de los casos, la mayor parte de España, acaban yendo a un vertedero. ¿Cómo conseguimos convertirlos en alimento para la tierra que nos alimenta en clave de cierre de ciclos agroecológicos? Va más allá de la economía circular, tal y como la plantean las leyes marco, las directivas europeas o la legislación de residuos, porque implican ciclos virtuosos, es repensar las relaciones. Yo creo que la mirada de la sostenibilidad es la que hacen los estados, las comunidades autónomas, la Unión Europea, las grandes empresas, y la regeneración, en la que clave es la mirada agroecológica, la regeneración se hace en espacios locales y con dinámicas comunitarias, reenlazando a las personas, como también ha dicho María en la presentación. Una de las cosas en las que nos estamos centrando la mirada para cerrar la parte biofísica, voy a empezar con esta, es cómo cerramos la materia orgánica y tener en cuenta que 1 tonelada de residuos orgánicos que gestiona un ayuntamiento, que tiene las competencias claras, si va a vertedero puede generar 2 toneladas de gases de efecto invernadero, incluso algo más, porque emite metano y otros gases que tienen más efecto invernadero. Si lo hacemos en clave agroecológica, en proximidad, con menos kilómetros de distancia entre el lugar en el que se genera y el lugar en el que se transforma en compost, y luego se aplica a una huerta, a un campo de cereal, capturando carbono en suelo, y esa superficie agraria de proximidad alimenta a ese pueblo o a esa ciudad, en contextos de desarrollo de proximidad, estaríamos consiguiendo capturar 200 kilogramos de carbono. Para nosotros, la agenda del cierre biofísico a través de la dimensión comunitaria para la gestión de los bioresiduos a través del agrocompostaje es una de las claves en las que creemos que se pueden mejorar las eficiencias, porque no solamente estaríamos hablando de cuestiones de cierre de ciclos biofísicos, sino también de la clave del metabolismo social, porque lo que se está intentando con esto es que los 70 euros, 80 euros por tonelada que recibe la planta de tratamiento centralizada en Almería, en Granada o en cualquier otro lugar de España, donde
se reciben los residuos de toda una provincia a grandes distancias en general del lugar donde se han generado. Si esas 60 o 70 euros por tonelada se lo das a un agricultor de proximidad y trata 50 toneladas o 100 toneladas, puede estar recibiendo en torno a 7.000 euros de renta complementaria a la horticultura, a la fruticultura de secano de regadío. Puede suponer en algunas ocasiones la mitad aproximadamente de las rentas que un agricultor recibe en total. Es decir, la mitad la obtendría en la venta de frutas y hortalizas, por ejemplo, ojalá sean más cosas que frutas y hortalizas, y la otra mitad de su renta de convertirse en el cerrador de los ciclos de los residuos que generan las ciudades. Esta es una de las claves de mirada en lo que llamamos el doble enlace. Cuando un emprendedor agroecológico se sitúa en una distancia razonable de un grupo de consumidores, puede ser la ciudad o donde hay en medio rural suficiente masa crítica que tenga sensibilidad por este tipo de consumos, y el doble enlace es cuando consigue que le den la materia orgánica a través del ayuntamiento, con un sistema apoyado con las políticas públicas municipales de residuos, y a esas mismas personas o a esa misma localidad le distribuye las frutas y las hortalizas de un modo muy diversificado. En clave de repoblación agroecológica, me gustaría compartiros más allá del Banco de Tierras con el que inicié. El Banco de Tierras se inicia aproximadamente el año 2011-2012 de Red Terrae, y en el año 2014 diseñamos una línea de trabajo que se llamaba NERA, Nueva Ruralidad Agroecológica, que consistía en abrir las puertas de un pueblo. Siempre hay una comunidad de acogida y siempre tiene que estar implicado la municipalidad, menos esa es la mirada que hasta ahora hemos venido desarrollando. Estamos ya saltándonos estos límites, pero no voy a ir más allá por el momento. Un municipio de acogida y una comunidad de acogida que consigue una vivienda a un precio razonable y se oferta a colectivos urbanos que quieran irse a vivir y recibir una formación y acceder a la tierra. Tiene que ir en el paquete, de algún modo, a la vivienda y la tierra para que puedan empezar a trabajar. Se forman y en 3-4 meses, cuando tengan los cultivos, por ejemplo, de hortalizas o el dimensionamiento de la producción de huevos de gallina dentro del pueblo, de un modo informal, comienzan a llevar a cabo la comercialización. Se produce una criba, por ejemplo, la experiencia NERA comenzó en Salamanca en 2014, había 8 personas, finalmente quedaron 3 en el pueblo, mentira, 4 porque fueron una familia con 2 hijos. Y bueno, pues hemos seguido pensando en las debilidades de esa experiencia piloto en Castilla y León y hace 3 años lanzamos el proyecto Itinera, también desde Red Terrae, que consiste en una escuela itinerante, de manera que sacamos una convocatoria de municipios en Comunidad de Madrid, se consiguió con recursos de investigación de los grupos operativos del FEADER, los fondos que regulan el desarrollo rural en toda la Unión Europea. Tiene una línea en particular que se dedica a la innovación, no solo a innovación tecnológica, también innovación social. Entonces nos permitieron repensar la formación agraria y hicimos una selección de los pueblos en función de cuál era su oferta de acogida, cuánta tierra, si había o no había un alojamiento, cuántas personas agricultas, o sea, personas mayores portadoras de la memoria agroecológica de esa localidad. No hay agroecología sin memoria agriculta. Y seleccionamos 3 municipios. El primer año, un municipio de regadío, en Las Vegas del río Tajo, donde 8 personas se incorporaron a la iniciativa. Es pre-COVID. Tuvimos una serie de reuniones en lugares como Medialab Prado, donde había comunidades de salida, quienes querían salir, y luego estaban las comunidades de acogida que querían recibir. Y lo que intentábamos era facilitar ese vínculo paulatino, principio a través de la formación y finalmente a través de la venta. El primer año fue en horticultura, el segundo año ha sido en ganadería de caprino, en el Boalo Matalpino, otro municipio de la Red Terrae, y el tercer año, esta edición del año 21, acaba de cerrar la semana pasada, ha sido en el municipio de Redueña, con ovino, cultivo de cereal y de legumbres en secano, garbanzo, trigo, cebada, combinado con el ovino en los sistemas tradicionales de manejo agroecológico del secano, sobre todo en la zona de Castilla. En Andalucía, sobre todo en el sureste, es más difícil porque las precipitaciones son muy bajas y el trigo no da nada, pero en la zona del centro de la península es posible. También hemos metido apicultura, ha habido horticultura, fruticultura, porque había un arboreto comestible sobre el que han podido hacer prácticas, agrocompostaje. Bueno, es una formación, lo que llamamos el diseño agroecológico del currículum, se ajusta a los recursos que identificamos que en esa comunidad de acogida pueden permitir diversificar la formación y diversificar después las rentas de oferta. Como sé que me quedan apenas 2 minutos, quiero concluir con una de las últimas innovaciones
que estamos introduciendo, porque las sociedades funcionan no solo porque hay alimentos, gestión de residuos y poblaciones que se mueven en función de las oportunidades que se generan, también funcionamos porque hay dinero. Entonces, diseñamos también hace 3 años un proyecto de microfinanciación, en concreto un match funding, que significa los dineros que, como sabéis, las consejerías tienen para impulsar emprendimientos agrarios, normalmente se le dan para que compren un tractor. Entonces, conseguimos a través de un proyecto de innovación social generar un fondo de match funding que se complementa con una línea de crowdfunding, que sabéis en qué consiste, ¿no? Un agricultor cuando dice voy a prevender o voy a intentar sacar adelante una huerta o un campo de frutales, de vino, de olivo, de aceite, etcétera, intenta colocar parte de su producto a través de un crowd. Pues lo que hacemos es, en función del dinero que consiguen en el crowd, lo público lo dobla, porque la mejor manera de gestionar el dinero de lo público, es nuestra hipótesis, es que complemente no el dinero que consiga un capitalista en el banco, no a través de gente con mucho capital financiero o fortaleza financiera, sino a través de la red de consumidores que tengas en proximidad. El sistema de match lleva funcionando ya 3 años y hace 2 semanas cerramos los 8 proyectos que seleccionamos, de cerca de 20 que se presentaron, han conseguido llegar al match, es decir, a la cantidad mínima para que nosotros le hiciéramos el aporte de la parte pública. Como veis, el repensar las relaciones campo-ciudad implican movimientos demográficos, como acompañar a las personas, acceso a la tierra, acceso al conocimiento del lugar de destino, el repensar los ciclos de la materia y quitarle dinero a las constructoras que gestionan los residuos en los grandes sistemas centralizados, y también repensar las relaciones financieras y el acceso al capital para las pequeñas iniciativas de emprendimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Franco, por esta exposición sobre las diferentes alternativas que se están proponiendo y que se están haciendo factibles en España para promover estos procesos de repoblación a través de la agroecología, que al final, como planteabas, es una de las soluciones que tanto la Unión Europea ya con sus nuevas estrategias está definiendo como necesarias para revertir problemas de desertificación, de incendios, de soberanía alimentaria, de desertificación también cultural de los territorios rurales, ¿no? Ahora voy a dar paso a Mamen Cuéllar, que es experta en agroecología y soberanía alimentaria. Está involucrada en los sistemas participativos de garantía y en la creación y apoyo de sistemas agroalimentarios localizados. Tras haber trabajado también en cooperación al desarrollo y comercio justo, ahora forma parte del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos de la Universidad de Córdoba. Bueno, Mamen, pues te voy a dejar que tú continúes con la conversación. Sí que quizás, si bien a través de ejemplos que tú conoces nos vas a llevar a qué son los emprendimientos agroecológicos. Pues, vale, perdón. ¿Qué son los emprendimientos agroecológicos? Pero sobre todo, una de las preguntas que yo me haría si no tengo mucho conocimiento es ¿qué significa un emprendimiento agroecológico y para qué es bueno? Y qué tipos de modelos se están promoviendo desde las políticas estatales, ¿no? Y creo que esta pregunta es interesante porque también responde un poco a por qué hay unos precios determinados con respecto a los productos ecológicos o agroecológicos y por qué otros productos son tan baratos, ¿no? Lo que se dice también en low cost, productos low cost, que la gente va y compra a menor precio del que la fruta debería estar, ¿no? Porque esto yo creo que es clave también en la supervivencia de iniciativas como La Bolina u otros emprendimientos agroecológicos que prácticamente viven mucho del ímpetu y del activismo de aquellas personas que lo impulsan, ¿no? Quizás si puedes también así responder a estas cosas que pueden ser muy, muy prácticas para las personas que están aquí. Perfecto, muchas gracias, María.
A ti. Bueno, muchas gracias a la Bolina por la invitación y por este espacio. La verdad me interesa un montón escucharos y aprender también de todo lo que estáis haciendo. Vale, en 10-12 minutillos quería compartir algunas ideas de lo que me proponía María ahora y lo que nos ha ido proponiendo en las conversaciones previas, ¿vale? A ver, yo partiría de la idea de que la Unión Europea, Naciones Unidas, todas estas instituciones están hablando de agroecología, pero llevan 2 años hablando de agroecología. ¿Qué quiero decir con esto? Que todas las iniciativas agroecológicas que se han dado en este país, afortunadamente para mí son heroínas, total. O sea, lo han hecho desde un contexto súper hostil, sin apoyos ningunos, no solo no apoyos, sino barreras y barreras y barreras y pisotones. Y quiero decir que tiene mucho mérito lo que hoy en día podemos mirar como experiencia agroecológica exitosa, porque realmente es como un milagro que hayan podido sobrevivir en un entorno tan hostil, desde, sobre todo a nivel de políticas públicas, de apoyos, de financiación, de PAC y todo esto. Es cierto que de hace un par de años, 3 años, se empieza a abrir otro horizonte, ¿no? Parece que, bueno, que sí, que esto ya por fin, ¿no? Después de tanta gente peleando tanto por esto está calando, se están recogiendo estas ideas y se están traduciendo en políticas y en ayudas. Y tenemos pues la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Que es una estrategia de la Unión Europea. La política agraria común también está metiendo algunas cosas. Por supuesto queda muchísimo camino por andar, pero bueno, que seguramente la gente que empiece ahora lo va a tener un poquito más fácil a la gente que empezó, por supuesto, hace 30, 40 años o más, ¿no? O el campesinado tradicional que resistió a todo el machaque de lo que representaba, ¿no? Entonces, partiendo de eso, sí que plantear, yo había pensado compartir con vosotras y vosotros 3 experiencias que para mí son como muy, muy ilustradoras y muy interesantes de cómo se ha construido procesos agroecológicos y experiencias agroecológicas, ¿no? Y luego, si queréis, pues hablo un poquito más de temas de precios, de políticas, de todo eso que aterrizaba un poco María, ¿vale? Yo creo que la clave de las experiencias agroecológicas que han sobrevivido es que han construido de alguna manera proceso comunitario, como planteaba Franco, ¿no? Porque en un contexto tan hostil o te unes o es muy difícil salir de esto sola, ¿no? O conseguir avanzar sola, ¿no? Entonces, bueno, así por abreviar, yo rescato 3 experiencias que a mí me parecen muy ilustradoras, ¿vale? De cuál es la propuesta de la agroecología, de cómo podemos sortear las barreras y de cómo podemos tratar de construir viabilidad, que es el gran cuello de botella de la agroecología y la soberanía alimentaria, ¿vale? Yo he seleccionado, por un lado, la asociación Ecoyaures, ¿vale? Esto es un agente del País Valenciano que empezaron en el año 2012, 2013 y dijeron, eran productoras y productores, ¿vale? Esto surge desde la producción diciendo, solos no vamos a ningún sitio, tenemos que unirnos y apoyarnos y construir vínculos entre nosotras y nosotros porque esto si no es muy difícil, ¿no? Entonces, este colectivo ahora mismo lo conforman más de 30 proyectos productivos, que es un montón, están reconocidos por el Ayuntamiento Valenciano, venden en procesos de compra pública, quiero decir que es un agente social en el territorio valenciano, ¿vale? Pero a base de mucha pelea, ¿no? Este grupo, sobre todo de productoras, productores, se alió con organizaciones, consumidores y consumidoras, generó un tejido social en el territorio para generar un proceso de apoyo mutuo a nivel de producción. ¿En qué se traduce ese apoyo mutuo? En intercambio de productos, o sea, cada productor o productora tiene sus canales de comercialización agroecológicos, grupos de consumo, cestas, mercados campesinos, incluso compra pública, ¿no? Comedores escolares, etcétera, etcétera. Pero digamos que cada uno ha desarrollado sus canales y establecen un mecanismo de intercambio para poder diversificar y poder ofrecer más productos, de manera que yo no tengo que tener todo, que eso es otra complejidad, ¿no? Y además, que es algo muy interesante, montaron un sistema participativo de garantía. ¿Qué significa esto? Pues que muchas de las productoras agroecológicas
hacen agroecología, no solo producción ecológica certificada. Esto significa que van mucho más allá del concepto ecológico oficial. ¿Por qué? Pues porque hacen pues todo el tema de cierre de ciclos, miran mucho el flujo de energía, lo que planteaba Franco es súper importante, la agroecología no cierre de ciclos, flujo de energía, reciclaje, etcétera, etcétera. Y luego toda una pata de condiciones laborales, precios, relaciones económicas, transparencia, participación, o sea, toda una parte socioeconómica y sociopolítica, cultural, revalorización de conocimiento tradicional, toda una serie de criterios pues, que en el sello ecológico oficial no lo miran. No tiene por qué no estar, pero no lo miran, ¿no? Y dijeron, bueno, si estamos construyendo relaciones directas, si queremos quitar intermediarios y queremos generar comunidad alrededor de la alimentación, no queremos certificadoras, porque al final son intermediarios, ¿no? Y entonces establecieron un sistema participativo de garantía, que es un sistema en el que las propias productoras con consumidoras, personal técnico, etcétera, organizan un sistema autogestionado de aval y de construcción de confianza. Son sistemas muy bonitos y muy potentes. ¿Por qué? Porque quien entra allí, desde luego, no entra para engañar, porque es una comunidad la que ahí está funcionando, ¿no? Si alguien no responde a lo que estamos hablando, todo el mundo nos caemos, ¿no? Digamos, entonces son sistemas tan, pues eso, comunitarios, colectivos, que generan mucha confianza, ¿no? Entonces, el modelo Ecoyaures ha sido un modelo desde la producción para generar herramientas y mecanismos de apoyo mutuo, que es fundamental en la agroecología, a todos los niveles, ¿no? De intercambio de conocimientos, de intercambio de insumos, de maquinaria, de infraestructura, de productos, ¿vale? De intercambio de información, de conocimientos, etcétera, etcétera. Otro modelo, yo lo localizo en la Asociación Subbética Ecológica. Eso está aquí en Córdoba. Y eso es una asociación igual, empieza con un grupo de productores, productoras que tenían su grupo de consumo, etcétera, y deciden que tienen que organizarse y articularse para la comercialización. Aquí sí, nos queremos organizar para vender conjuntamente, porque si no, esto es muy difícil, no nos salen las cuentas, trabajamos de sol a sol y no terminamos de tener un salario medio digno, ¿no? Bueno, pues esta gente apostó más por una estructura organizativa enfocada a la comercialización. Empezaron en el 2010 y a día de hoy son un referente, ¿vale? Es una gente que ha montado una central logística que mueve productoras asociadas a nivel de Córdoba, provincia, y de algunas partes de fuera de productos que en la provincia no hay. Tienen un ámbito de comercialización de 100 kilómetros, eso lo han establecido muy claro para respetar el tema de la proximidad, lo han marcado ahí. Y bueno, hacen todo, adquirieron lo que es una furgoneta grande de transporte eficiente, ¿no? Midiendo mucho el tema de la energía, y todo el diseño de las rutas se hace optimizando al máximo la eficiencia energética, ¿vale? Ya a la que voy me traigo producto, ¿vale? Entonces está muy pensada toda la logística para reducir al máximo posible lo que son transportes, y son los grandes referentes para abastecer pues mucha diversidad y cantidad, porque al final hay ciertos consumos como el consumo social, pues comedores, ¿no? O determinadas tiendas, etcétera, etcétera, que van a demandar diversidad y volumen, ¿no? Entonces es una organización también desde la producción que impulsa a comercializar conjuntamente. Y el tercer ejemplo que quería traeros es la Escuela de Pastores de Cataluña, que ya no existe, ¿vale? Pero esto fue una iniciativa totalmente autogestionada. Todo lo que estoy diciendo son iniciativas autogestionadas. Por supuesto, han recurrido a ayudas, ¿no? A subvenciones, a apoyos, pero que ha sido todo, queremos hacer esto, tenemos estos problemas y vamos para adelante, ¿no? Y bueno, y me he querido centrar en la producción, porque hay mucho ya muy hablado de alianzas producción-consumo, alianzas rural-urbano, pero la producción y lo rural se tiene que aliar, ¿no? Hay que organizarse, porque si no el día a día es muy duro, ¿no? La Escuela de Pastores de Cataluña fue un proyecto precioso, tuvo varias ediciones y la gran dificultad fue cero apoyo público, ¿vale? Que es una pena total, porque era una propuesta de formación de personas jóvenes que querían dedicarse al oficio de pastoreo, con todo lo que eso significa, de paisaje, de recuperación, de conocimiento tradicional,
y un oficio de los más sostenibles que puede haber y también de los más sacrificados, ¿vale? O sea que tenía todo eso, ¿no? Entonces, alrededor de esa formación, con esa mirada tan sistémica y tan holística, montaron un banco de tierras en la línea de lo que Franco comenta, que tienen mucha experiencia, por supuesto, Resterra y tal. Ahí no voy a entrar, pero montaron esa idea. Montaron un obrador para transformar cuestiones como era la lana, por ejemplo, ¿vale? Y lo que eran subproductos, que no era carne o leche, ¿vale? También a esto no llegaron, pero también estaban con el tema de transformación de leche, ¿no? De quesos, el tema de obradores compartidos, ¿vale? Que ahora mismo se empieza a oír mucho más cuando esta gente empezó muy poco, ¿vale? Intercambio de conocimientos, intercambio de experiencias y el tema de intercambio de información a nivel de comercialización, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esto, claro, lo montaron una asociación, no eran directamente pastores, pero estaban muy implicadas en el territorio y tuvieron esa mirada de ampliar aprovechamiento de sus productos, de, ¿no?, lo que es obradores colectivos y tal y cual, el tema de instalación, que como ha dicho Franco, uno de los grandes problemas, el acceso a los recursos, a los bienes de producción, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué rescataría yo de estas tres iniciativas? Que tienen una mirada muy sistémica de las necesidades que desde la producción agroecológica se tienen, que funcionan a nivel colectivo, apoyo mutuo, ¿vale? Puede ser, empezamos con comercialización, pero desde luego deriva en apoyo mutuo a nivel de conocimiento, de intercambio de información, de productos, etcétera, etcétera. Y al final han dado respuestas, ¿no? Y sin apoyo explícito. Quiero decir, ha sido todo concurrencia competitiva, ayudas de las que podían ir accediendo, y sabéis todo lo que hay detrás de ese trabajo de búsqueda de ayudas, de apoyo, etcétera, etcétera, ¿no? Por último, bueno, Ecoyaures tiene una cosa súper interesante, y es que lo primero que hizo, estuvieron un año y medio, todo el colectivo recibiendo una formación de facilitación y de gestión de grupos. Esto, que no muchos colectivos lo hacen, se ha visto que es básico, ¿vale? Una formación compartida de herramientas, de miradas, de cómo funcionar en colectivo. Porque podemos decir, claro, ¿no? Es necesario construir comunidad, es necesario construir procesos colectivos, pero si no tenemos herramientas de trabajo colectivo, pues es uno de los grandes fracasos de la mayoría de estos procesos, ¿vale? El tema de conflictos que no se gestionan, que no se saben gestionar, una mala gestión de la diversidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue un elemento súper interesante que ellas lo cuentan dónde van, ¿vale? Como esto nos dio mucha fuerza, sentó las bases de todo el proceso colectivo posterior, ¿vale? Me he pasado ya de tiempo, si queréis luego ya en el debate podemos profundizar, María, si te parece, en el tema de precios, ¿vale? Política, lo que es la competencia desleal y la situación en la que nos enfrentamos a todo este entorno hostil, ¿vale? Fenomenal, pues sí, luego podemos profundizar. Muchas gracias, porque esos tres casos que nos has traído, bueno, yo los estoy escuchando y veo cosas que nos hemos ido enfrentando desde La Bolina a trabajar un poco a la necesidad de trabajar de forma colaborativa o colectiva, porque si no, no te salen las cuentas. Bueno, no te salen las cuentas, pero gracias al trabajo colectivo y colaborativo por lo menos vas optimizando un poco, ¿no? Tanto en la compra de insumos como en la producción de plantines o semilleros, la distribución de los productos es fundamental, ¿no? Y luego ese trabajo también que hay que hacer interior, que desde La Bolina también hemos tenido que trabajar mucho en eso, también dada no solo bueno, no solo el carácter comunitario del proyecto, porque trabajamos de forma horizontal y por tanto hay que trabajar cómo tomamos decisiones, cómo resolvemos conflictos, sino además cómo trabajamos desde la diversidad, ¿no? Al ser un colectivo en el que hay hasta 6 nacionalidades, ¿no? Y bueno, pues no voy a entrar mucho más, pero sí que es cierto que posteriormente, a ver si en el debate podemos hablar un poquito de que para mí es muy importante, ¿no? Porque creo que es importante saber los diferentes modelos que se están dando, ¿no? Y cómo desde el consumo también, no solo desde la producción, pero desde el consumo también podemos
generar un impacto con respecto a cómo se va a distribuir el territorio español, si queremos favorecer a los productores y productoras españoles y queremos favorecer también la soberanía de nuestros territorios y además la repoblación rural, hay mucho que podemos hacer no solo desde la producción, sino desde el consumo, ¿no? Pero bueno, sin más enrollarme, voy a darle paso a Paco García. Paco ha trabajado en la administración pública pues, desde los 90, está como alcalde de un pueblecito magnífico que se llama Almócita y también trabaja en la Diputación. Sí, bueno, Paco, por decir algunas palabritas, porque he estado construyendo un poco la biografía de Paco a través de lo que conozco del proyecto y lo que hemos admirado esta iniciativa. Para mí una de las cosas importantes que tiene Almócita es que es un pueblo con un proyecto, ¿no? Con una visión de futuro y está relacionada con una transición ecológica, con pilares como la agroecología, la transición energética y para mí una de las cosas también importantes es el uso de la cultura y el arte como herramientas no solo de desarrollo local, sino de concienciación, ¿no? Política, digamos, hacia las temáticas que antes he comentado. Bueno, es un pueblo también ejemplo de repoblación rural y una iniciativa interesante que nos puede informar sobre cómo desde la administración pública a pequeña escala se pueden promover ciertos cambios y quizás también los retos a lo mejor, Paco, que tú has visto con respecto a los apoyos o la falta de los mismos de Diputación o del Estado, ¿no? Cómo tu modelo choca quizás con otros modelos que imperan, que aunque no sean tan conscientemente verbalizados, se ve en las cosas que se financian o no se financian, ¿no? Y bueno, para entrar un poco más en conciencia con eso. Ahí te dejo, Paco, gracias. Muy bien, María. Gracias a ti por haberme invitado a este encuentro. Y bueno, gracias a los anteriores ponentes, a Mamen y a Franco, porque la verdad es que para mí es una oportunidad de aprender. Y vamos, el trabajo que lleva Franco ya de años, que nos conocemos hace un montón de tiempo, me parece espectacular. Y la aportación que me ha hecho Mamen sobre iniciativas que están por ahí, seguro que nos pondremos en contacto en alguna ocasión más para poder copiar de ellos y poder aprender de las cosas que se están desarrollando así, ¿no? La bolina, la verdad es que a mí me ha dado un ejemplo de trabajo también, ¿eh? Es decir, el trabajo que lleváis, María, me parece una cosa súper bonita, súper interesante para el medio rural y, vamos, un ejemplo también a seguir y vamos, que seguro que establecemos en el futuro también colaboraciones para poder desarrollar este tipo de acciones en nuestro municipio. Bueno, me gustaría situar mi pueblo en el mapa un poco para las personas que no nos conocen, ¿no? Nosotros estamos en la provincia de Almería, en la Alpujarra, a la falda de Sierra Nevada, y la verdad es que el territorio es un territorio bastante hostil, ¿no? Es un territorio de pequeñas parcelas agrícolas, de poca extensión, de dificultad de trabajo porque están en ladera, es decir, que tienen bastante dificultad. Por eso en su día, cuando empezaron las dificultades con el sistema productivo, pues abandonaron muchas tierras, ¿no? Y bueno, y aparte del abandono de población que surgió en los 50 y a partir de los 50, bueno, por lo que hemos ido sufriendo a lo largo de los años, ¿no? Nosotros de todas maneras partimos del hecho y la firme creencia de que nuestras posibilidades y nuestro futuro está en nuestros recursos endógenos, ¿no? En nuestra tierra, en nuestras tradiciones, en nuestras costumbres, en nuestra cultura, en los agricultos, como decía Franco, ¿no? Es decir, ahí está nuestra riqueza y de ahí es nuestro punto de partida. Por eso los sistemas de cultivo y de trato con la tierra agroecológico creemos que es la base fundamental para el desarrollo de nuestros pueblos y del medio rural, ¿no? Es verdad que nosotros somos una población bastante pequeña y que es muy importante, como bien ha dicho María, Franco también creo que lo ha mencionado, que el ayuntamiento se implique directamente en este tipo de acciones es súper importante. Súper importante porque, primero,
Somos la referencia para la gente que viene de fuera, ¿no? Siempre dirigirte al ayuntamiento, pues es el primer sitio donde llegas. Para la gente del pueblo somos una garantía también, ¿no? Porque de hecho, pues cada 4 años nos eligen libremente y si no le ofreciéramos confianza y cierta seguridad, pues prescindirían de nosotros, ¿no? Es decir, que también es una garantía. Y poner en contacto a la gente que viene con los dueños de las tierras, porque de hecho el ayuntamiento no tiene tierras públicas, sino que todas las tierras son de propiedad privada, pues poner en contacto al que viene con la gente que es propietaria de la tierra, pues es un poco nuestra misión. De ahí surgió el tema del Banco de Tierras, ¿no? Que nos sirvió de apoyo la red Terrae, porque bueno, desde hace años ya estamos integrados en la red, desde que tuvimos conocimiento de que existía, ¿no? Porque vimos que era el camino a seguir, reunía muchos de los objetivos y de los principios que nosotros tenemos, ¿no? Recuerdo, antes de estar en la red, ¿no? En una reunión lo que hablamos de otras administraciones, del apoyo, antes de estar en la red, nosotros ya presentamos a la Junta de Andalucía, a la Delegación de Agricultura, un proyecto de agricultura ecológica, de uso de la tierra, de tal. Y claro, esto chocaba un poco con el principal sistema productivo de la provincia de Almería, que es la producción bajo plástico, ¿no? Y además en aquellos momentos, además estamos hablando de hace 15 años, que no era tan, hoy es mucho más biológica, se cuida un poquito más, pero entonces, bueno, había mucho desmadre, ¿no? Entonces nosotros contraponíamos la producción de alimentación sana, ¿no? De productos sanos a aquel producto que se producía bajo plástico, ¿no? Y claro, vamos, nos cerraron la puerta inmediatamente porque dijeron, ¿cómo vaya a contraponer esto? ¿Cómo vaya a poner en jaque a la principal fuente de producción de Almería? No, por aquí no. Y la verdad no nos hicieron mucho caso. Y de hecho, tampoco hemos conseguido durante años ningún tipo de ayuda expresa, clara y decidida por nuestros proyectos, ¿no? Sino que todo ha sido un poco pues, a través de los grupos de desarrollo rural, hemos conseguido alguna financiación, algún tipo de ayuda, o a través de la propia Diputación, porque hemos conseguido, al final no abre puertas, porque cuando se obtienen resultados, cuando ven que en nuestro pueblo se está moviendo gente, que estamos consiguiendo mantener la población y que viene gente a vivir a nuestro pueblo atraída por este tipo de acciones, pues al final tienen que escucharte, ¿no? Entonces, bueno, estamos consiguiendo la cofinanciación desde ahí, pero la verdad no hay una apuesta decidida. Y últimamente parece que más, ¿no? Porque últimamente se ha puesto muy en boga el tema de la despoblación, el tema del medio rural, el tema de tal, entonces parece que hay cierta moda, hay cierta apuesta por las administraciones y se nos está escuchando también más y parece que, bueno, tenemos la esperanza, esperemos que no se quede solo en esperanza y en una frustración absoluta, el tema de la financiación que va a venir desde Europa, del gobierno, bueno, de Europa al gobierno y a la Junta, ¿no? Y que al final supuestamente nos llegará al medio rural. Esperemos que sea así y no se convierta en una mera frustración, ¿no? Y bueno, yéndonos al tema concreto, ¿no? Nosotros en estos años la verdad es que hemos tenido la suerte de que por este tipo de acciones, pues de temas de agroecología, de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente, de potenciación de nuestros recursos y de nuestra cultura, pues hemos atraído a un tipo de gente pues que lo que decía Franco, ¿no? Pues va un poco, hay un movimiento social ahí que está desligándose un poco del tema urbano porque de las grandes ciudades pues está viendo que, bueno, que eso no lo está ofreciendo satisfacción y está buscando un entorno más sencillo, más tranquilo, donde desarrollar su vida y hemos recibido bastante gente. Estas cosas al final pues nos potencian y nos ayudan más porque además los nuevos pobladores, por llamarlo de alguna manera, que para mí son ya mis vecinos y vecinas, nos están trayendo multitud de cosas, es decir, encima nos acompañan en muchas cosas, potencian acciones, porque además todo en la misma línea, ¿no? En una línea de sostenibilidad, en una línea de agroecología, de lucha contra el cambio climático, en fin, una serie de acciones, todo el mundo dispuesto a tirar del carro hacia adelante. Es decir, que esto nos está potenciando aún más y nos está ayudando a tirar más del carro, ¿no? Y del ayuntamiento, lógicamente, cualquier iniciativa de este tipo la apoyamos decididamente, ¿no? Nosotros, lo primero que hicimos fue, bueno, teníamos un huerto comunitario, que fue una iniciativa, además, financiada con fondos europeos, que hicimos varias parcelas, hicimos un gallinero,
y tal. Entonces ahí empezamos a incorporarnos primero vecinos del pueblo, en el huerto comunitario y en el gallinero comunitario. Y pues llevamos acciones en común de huerto, de autosuficiencia alimentaria, en fin, de cuidar nuestros cultivos, de nuestras semillas. Y conforme empezó a llegar gente, porque claro, la gente primero que viene buscando es algo de tierra, donde hacer cultivos, donde hacer sus cositas, ¿no? Pues cuando empezó a llegar gente, pues empezamos a retirarnos, la gente del pueblo, que además teníamos nuestras tierras y podíamos hacer otras cosas, ¿no? Y empezamos a cederle el espacio, ¿no? Pues bueno, ahora en el huerto comunitario hay en torno a 7 familias que llevan el huerto y el gallinero y que están súper felices, súper contentos. Y además hay un acompañamiento por parte del propio ayuntamiento en el mantenimiento y en el cuidado de la zona. Y además, pues tenemos la suerte de contar con gente formada por Red Terrae, con DILAS, que echan una mano en la formación de estas personas, ¿no? Porque claro, al final, como no tenga alguien que te acompañe en el cultivo y en la acción sobre la tierra, pues te estrellas, porque la tierra es dura, es difícil de hacerla funcionar y hay que tener ciertos conocimientos, ¿no? Y aún así es difícil. Así que gracias por, bueno, al acompañamiento que se viene haciendo por personas que están formadas y que se dedican a esto, pues está saliendo este proyecto bien hacia adelante, ¿no? Y luego además, pues bueno, parte de estas personas que han llegado al pueblo recientemente o en los últimos años, pues bueno, tienen sus grupos de consumo, son productores y a la vez suministran a un grupo de gente un poco lo que ha explicado Mamen, ¿no? A una distancia, bueno, entre la provincia de Almería y la provincia de Granada, a una distancia no muy grande, pues para que las cosas conserven su carácter agroecológico, ¿no? Y claro, le sacan un valor añadido a su producción, es decir, pueden medio vivir de lo que están produciendo porque lo están vendiendo directamente al consumidor a un precio justo, un precio razonable y bueno, y además con la garantía, incluso lo que hablábamos de las certificaciones también, ¿no? Con la garantía y la confianza de lo que estás vendiendo son productos de calidad y productos agroecológicos, ¿no? Y además, pues bueno, estas familias han conseguido formar un grupo de opinión, un grupo de tendencia que a la vez, pues, de alguna manera ayudan a la economía familiar haciendo jornadas formativas en tratamiento de tierra, en agroecología, en hacer compost, en hacer abonos naturales, en hacer algún tipo de insecticida natural o el tratamiento de las plagas de forma agroecológica y haciendo estos encuentros, enseñando las fincas donde hacen este tipo de acciones, donde están produciendo, pues también ayudan un poco a la economía familiar y a la vez hacen pedagogía, ¿no? Hacen pedagogía entre los vecinos del pueblo y vecinas y a la vez con la gente que viene de fuera. Es decir, que para nosotros súper importante y súper agradecido a todas las personas que nos están viniendo, ¿no? Paco, un minutillo, más o menos. Vale, vale. Pues resumiendo, pues entre otras acciones que estamos llevando a cabo, pues hemos hecho lo último que se ha creado, ha sido un banco de semillas donde tenemos unas 1.700 semillas autóctonas, esto ha sido también con el apoyo del ayuntamiento, para garantizarnos futuras producciones y garantizar la autosuficiencia alimentaria, claro. El tratamiento de residuos orgánicos, como decía Franco, estamos tratando la materia orgánica en lo local, de manera que la convertimos en compost, la devolvemos a la tierra como abono. Esto, de momento, tendremos en su momento en un enfrentamiento con el sistema de gestión que hay actualmente, pues porque, claro, si nosotros nos generamos residuos orgánicos hacia el exterior, tendrán que rebajarnos los recibos de la basura, ¿no? Y aquí tenemos otra historia. Luego tenemos un proyecto, el proyecto Bosque, le llamamos, que es un proyecto incipiente, y en el cual hemos hecho un arboreto, es decir, un bosque de árboles frutales para que también nos sirva de autoconsumo. Y hemos hecho una cosa muy bonita, que es que hemos hecho, en relación con la Fundación Sabia, que hizo un proyecto de un árbol, un niño, ¿no? Pues nosotros hemos plantado árboles por niño que nace. Como no nacen muchos niños, pues hemos cogido los 10 últimos años, los niños que nacieron en los 10 últimos años, hemos plantado un árbol por cada niño. Y aquí vamos a ampliar además un bosque forestal para tratar de
de paliar un poco, ¿no?, las emisiones de CO2 a la atmósfera, convertirnos en un sumidero de CO2, en fin. Y resumiendo, esto es un proceso de largo recorrido, lento, en el cual hay que hacer mucha pedagogía y en eso estamos. Y tratamos de hacer las cosas bien, ¿no? Tratamos de hacer las cosas bien con la ayuda de mucha gente y con el esfuerzo de mucha gente. Y para terminar, daros nuevamente las gracias de verdad por invitarnos a esta acción, que me encanta participar y aprender de vosotros. Con toda seguridad tendremos cosas que podamos suplementar en nuestro propio municipio. Y me gustaría hacer mención solamente a una cosa, porque creo que de verdad el Ministerio de Transición Ecológica está haciendo ahora muchas historias que pueden ser interesantes para el medio rural. Y creo que de ahí debemos estar todos los ayuntamientos, asociaciones, organizaciones que estamos en el territorio, debemos estar atentos, ¿no? Y hay una historia que van a hacer ahora que se llama Programa Campus Rural. Es decir, que van a colaborar los ayuntamientos, entidades con las universidades y en traer alumnos universitarios al medio rural a que se terminen de formar aquí en temas forestales o en temas agrícolas pues de momento aprecien el territorio y probablemente en algunos pues se asienten en los territorios. Y se va a hacer de manera que la gente, los estudiantes, no sean de esta comunidad autónoma, sino que vengan de las comunidades autónomas de fuera y nosotros mandemos a nuestros estudiantes a otras comunidades autónomas. Así que me parece una idea súper genial, que si podéis bicharla por ahí con el Ministerio de Transición Ecológica, que seguro que será interesante. Nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco, bueno, primero por el trabajo que llevas haciendo tanto tiempo y por haber estado aquí con nosotras. Has mencionado precisamente una de las cosas que a mí me parecen interesantes o quería que fueran parte un poco del debate de hoy o de la conversación de hoy, que tiene que ver con la transición ecológica, ¿no? Y ahora que está tanto en boga la transición ecológica, que está tanto en boga y en boca de todos la agroecología también, incluso en la Unión Europea, como decía Maven, que es en los últimos 2 años, pero ya se ha visto, les ha costado 20 años probar científicamente que la agroecología es una de las mejores herramientas para asentar población en el territorio y para combatir muchos de los males de los modelos de producción de alimentos que desde los 70 se han venido desarrollando, ¿no? Pero sin embargo, aunque empieza a resonar, resuena a tiempo, y esta es mi pregunta. Ahora que van a venir tantos fondos y fondos europeos que van a tener casi la capacidad de definir hacia dónde vamos a ir como modelo, ¿no?, de producción de alimentos. Y tengo que reconocer que yo no sé de esto, ¿vale? Pero voy a contar un poco desde el desconocimiento lo que he ido estudiando y dónde está para mí el debate, ¿no? Yo quería entender desde dónde viene, desde dónde surge la despoblación de lo rural a lo urbano, y también por qué somos incapaces de hacer sostenibles, o por lo menos nosotras, sostenibles económicamente, proyectos agroecológicos que son a pequeña escala y con precios, digamos, justos, pero no exagerados, con respecto al consumidor y al productor, ¿no? Y claro, pues estudiando es verdad que en los 60, 70, después de la segunda, digamos, de la Segunda Guerra Mundial, hay un cambio con respecto a cómo se empieza a entender, ¿no?, los alimentos. O sea, empiezan a ser una mercancía. Y empiezan 3 procesos, uno de intensificación, o sea, que los terrenos den cuantos más kilos mejor. Otro de intensificación, que tiene también que ver un poco con la emergencia de los productos químicos aplicados a la tierra, que a corto espacio dieron muchos resultados, pero a largo tiempo ya hemos visto los grandes inconvenientes que esto tiene a nivel de la desertificación de la tierra, de la muerte de los terrenos y además también un poco al impacto a nivel de salud, digamos, ¿no? O sea, está ese proceso de identificación. El de concentración, ¿no? Empiezan a hacerse procesos de concentración tanto de la tierra, o sea, cada vez tenemos menos productores con terrenos más grandes, pero también tenemos menos comercializadores, menos
menos semillas en ese sentido también, empieza a hacerse, bueno, a haber una concentración en todo lo que es la cadena productiva, ¿no? Desde la riqueza de la naturaleza hasta quién ofrece nuestros productos, ¿no? Los grandes hipermercados, Monsanto, etcétera. Y el tercero, ¿no? De especialización, o sea, también pasamos de pequeñas producciones y variadas, con el barbecho, la rotación, etcétera, que hacían nuestros abuelos o los padres de nuestros abuelos, a monocultivos, ¿no? Con todo lo que hemos visto que el perjuicio que tiene también para la tierra, porque la tierra come nutrientes, ¿no? Y necesita comer y necesita sacar. Claro, que todo esto tenía que ver con una voluntad de que hubiera una migración de lo rural a lo urbano, para llenar las fábricas, que en otros países ese proceso se estaba dando, y también para, bueno, pues para paliar el hambre que se habían dado en esas épocas de posguerra, ¿no? Claro, ahora nos damos cuenta de que ese modelo no funciona, pero ahora es imposible combatirlo, porque ese modelo, esa forma de ver la alimentación y de ver el territorio, está subvencionado con los fondos europeos, ¿no? Nosotros no hemos podido aplicar a fondos europeos porque no tenemos tierra en propiedad, porque no tenemos el número de hectáreas que se requieren, y muchas veces compañeros y compañeras no han podido aplicar porque no están dados de alta, porque no tienen dinero suficiente para poder estar pagando digamos, lo de autónomos, sin esos fondos y esos apoyos que se necesitan, y al final es una pescadilla que se muerde la cola. No tienes los fondos porque no te puedes dar de alta, no te das de alta porque no tienes los fondos, ¿no? Y así es como he empezado a entender la precariedad en la que nos encontramos los emprendimientos agroecológicos y digamos, bueno, la fragilidad de estos, ¿no? Entonces, después de dar toda esta parrafada, ¿queréis añadir algo más que pueda ayudarnos a entender o que pueda ayudarme a mí a entender dónde estamos ahora y a lo mejor si la transición ecológica ofrece oportunidades que yo desconozca? Quizás esta es la primera pregunta y luego lo voy a dejar al resto de personas que están aquí con nosotras y nosotros. Sí, no sé si Mamen, Paco o Franco, ¿alguno queréis abordar? No, pues empiezo yo. Vamos a ver, yo creo que estamos en un momento decisivo para la transición, ¿no? Y como bien has dicho hace un momento, y creo que está en la mente de todos, y creo que incluso pues, Franco y Mamen han dicho algo, si hay futuro en el medio rural, tiene que ser a través de la agroecología, está claro. Es decir, no podemos ir, sobre todo en los pequeños municipios y donde las tierras son más difíciles de tratar, ¿no? Donde no hay grandes extensiones que se puedan explotar de forma extensiva, ¿no? Digo, intensiva, es decir, que está claro que va por ahí. Entonces, yo sí tengo esperanzas en que a través de la agroecología vamos a cambiar esto. No tengo tanta esperanza de que sean las propias administraciones quienes apoyen este tipo de iniciativas, sino que más bien vamos a ser desde lo local donde se van a producir este tipo de cambios, pero que sí que van a ser decisivos e importantes para mantener nuestros pueblos, para mantener a nuestra gente viviendo de una forma saludable y sana. Y luego, por supuesto, el tema de sostenibilidad alimentaria. La sostenibilidad alimentaria tiene que venir desde aquí, desde lo local. Si nunca sabemos lo que puede pasar, no sé, todos tenemos de alguna manera en el recuerdo lo que pasó hace unos años con el tema de una huelga de camioneros que hubo, que duró más 3 o 4 días, no duró más. Y yo recuerdo ir a un supermercado en la ciudad y daba miedo, estaba totalmente desabastecido. Es decir, que cuidado, ¿no? Que desde lo rural yo creo que podemos hacer muchas cosas, desde los pequeños municipios podemos hacer muchas cosas y por esas tenemos que apostar, claramente. Yo solo añadiría que, a ver, yo creo que es importante tener claro que la actividad agraria no es rentable ninguna, pero ni la agroecológica ni la convencional. La convencional salen las cuentas porque recibe muchísima subvención y eso es una realidad en la Unión Europea, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque eso es una de las grandes dificultades de las iniciativas agroecológicas, que tienen que ser viables por sí mismas.
Y entonces por eso buscamos mecanismos de solidaridad con el consumo, de apoyo mutuo, digamos, de compromiso de parte del consumo, porque sin esas alianzas con el consumo, a día de hoy las iniciativas agroecológicas no son viables porque no tienen apoyo ninguno por todo lo que tú dices, es una estructura muy armada, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Paco que esto está cambiando, ¿vale? Yo lo veo, yo di clases en agrónomos, ¿vale? Y yo llevo dando clases en agrónomos 18 años más o menos, ¿vale? En las primeras clases, o sea, los primeros años, tú hablabas de agroecología y canales cortos y eras la loca del lugar, quiero decir, o sea, era como, pero, y nuestro grupo éramos, ¿no? De Eduardo Sevilla, tal, éramos un poco como esta gente, esta chalada, ¿no? Y luego a alguna gente le llegaba, ¿no? Hoy en día nadie cuestiona que esto es una realidad y que es importante y que tienen que aprender de esto. Agroecología, canales cortos, relocalización alimentaria. Ese cambio nada más en las escuelas de agrónomos, que luego serán las personas técnicas que estén tomando decisiones, que irán yo lo veo como una cadena, ¿no? Es que cuando dicen, es que mis compañeros de promoción son los que están ahora mismo en la Junta de Andalucía, los que están en Bruselas. Quiero decir que es que son cambios, ¿no? Son unas inercias que cuesta cambiar, ¿vale? Entonces, que la ayuda a nueva incorporación siguen diseñadas para 300 cabezas de ovino, ¿no? Porque una UTA son 300 cabezas de ovino y cuando tú le vienes a decir al técnico, pero vamos a ver, gente, que si yo vendo en lo local no necesito 300 cabezas, que a lo mejor con 90 me bastan porque voy a hacer otro tipo de manejo. Y además a lo mejor hasta transformo. ¿Qué? ¿Cómo? No me mezcle epígrafe del formulario, por favor. Entonces digo que son inercias que se traducen en formularios, se traducen en política, pero yo sí creo que está cambiando, pero sí que creo que la agroecología sigue necesitando alianzas con el consumo, que ahí lo que tú comentabas, María, es fundamental, si queremos que de momento sigan sobreviviendo, ¿no? Hasta que esto ya se empiece a implantar. Y cuando se implante, pues nos llevaremos muchas sorpresas de cooptación, de derivas, de gente que de repente diga, madre mía, he estado hablando de agroecología, madre mía. Pero bueno, puede ser hasta una buena noticia, ¿no? Que cierta gente empieza a hablar de agroecología, ¿no? Porque al final se trasladará a otros lugares, ¿no? Bueno, pues voy. Yo creo que voy a ser más crítico y más escéptico. Dudo mucho que con la realidad de cómo se gestionan este tipo de recursos, cómo se diseña la PAC en Bruselas, me remito seguramente a las críticas que os habrán llegado por diferentes medios, o a cómo se negocia en Madrid con el Estado desde las grandes organizaciones agrarias, o cómo se pueda negociar en Sevilla. La realidad es que la agroecología se va a cooptar más que otra cosa. Mamen lo ha dado el lado bueno, ¿no? Puede que utilicen el término y con eso la gente se conciencie más. Yo creo que desde lo que llamaría el Plan A de modelo de desarrollo rural, el Next Generation, por ejemplo, cuando acaben de confirmarse, sobre todo van a tener acceso a ella las grandes empresas. El Ministerio ha negociado y ha preparado los proyectos que van a tener los recursos con las grandes empresas y con las grandes universidades. Esa es la realidad. Y bueno, a través de las universidades creo que es muy factible que algo llegue, pero cuando la alianza de la universidad es con las grandes empresas, el resultado también va a ser seguramente discutible. Endesa, Acciona van a trabajar en tema de telecomunicaciones. La parte agraria siempre la van a llevar las grandes organizaciones agrarias, porque entre otras cosas son los agricultores que están organizados políticamente y son capaces de defender sus intereses. Y sus intereses están vinculados a mercados convencionales, a la compra de insumos y están hablando de agricultura sostenible cuando lo que van a hacer es reducir mínimamente las toxinas, como marca la agenda de la granja a la mesa, o cuando van a, en todo caso, aportar algo de compost o van a intentar ser mucho más racionales en la utilización de los fertilizantes de síntesis. La realidad es que la dimensión comunitaria dudo que vaya a tener un apoyo a las políticas públicas en los próximos 10 años, porque llevo ya bastantes años de actividad en este sentido y veo que los cambios se producen a 20 años como pronto. ¿Es posible que en 20 años, con la presión ambiental, con la descomposición de las instituciones, estemos en condiciones de 20 años para la transición? Ya incluso la palabra transición es dudable que la podamos utilizar porque tiene nombre en el Ministerio y la mirada del Ministerio francamente es otra. Entonces yo soy más bien escéptico. Respecto al acceso a los recursos públicos,
Estoy completamente esperanzado en que los procesos comunitarios, los enlaces productor-consumidor, una nueva polimerización de las relaciones de producción y consumo. Y yo creo que igual que cuando uno va a un ecosistema y se da cuenta, perdonad por el símil de la sabana, que no mira igual el mundo un león que un elefante, que una jirafa, que un pangolín. El pangolín mira al suelo, el león mira a la cebra y la cebra mira la hierba y el elefante mira... Pues creo que nos encontramos con una humanidad fragmentada en su manera de mirar por dónde va a obtener los alimentos. Y se está produciendo una separación, yo diría que incluso no solo política, sino biológica, entre diferentes formas de entender qué es lo humano. Y en esa fractura, lo comunitario implica un concepto antropológico de lo que es el ser humano que nos obliga a confiar sobre todo en los procesos comunitarios y de proximidad. Espero que en 20 años cambien, pero a corto plazo no debemos esperar demasiado, porque lo peor que podemos tener es falsas esperanzas. Saber con lo que se cuenta y seguir trabajando en la línea de los proyectos como Almócita o como los que más menos ha comentado del País Valenciano, de la Subbética o de Cataluña. Muy bien. Muchas gracias, Franco. Está abierto la mesa para quien quiera comentar, aportar, preguntar. Simplemente quitar vuestro micro, ponerlo en activo y formular vuestro. Os escuchamos. A ver, yo quería comentaros, María, por abrir así un poco el debate, que lo que me parece muy importante, pero no sé cómo se puede hacer, es que los consumidores nos sensibilicemos a que es necesario, no estoy hablando de necesidad, el pagar más para tener otra manera de consumo. O sea, del mismo modo que ahora cuando tú vas a la compra ya se ha conseguido que compres huevos ecológicos y si compras huevos que sean de otro tipo ya te sientes fatal, o sea, es un sentimiento, digamos, ¿no? Que ya coges los huevos ecológicos, habría que lograr, no sé cómo, que todos tuviéramos la sensación de que es necesario para la supervivencia de todos el que apoyemos y con nuestro dinero financiemos más directamente estas cosas. O sea, que no sé si me explico. Luego, bueno, primero felicitaros porque da esperanza que haya tantas pequeñas iniciativas, que es lo que decíais, que lo pequeño es bonito y que quizá a partir de aquí podamos hacer algo. Y luego que siempre hemos pensado, nosotros en casa pensamos que el conservar el campo es absolutamente necesario y que y eso tiene que costar dinero. Y nos deberíamos mentalizar todos que cada persona que tiene su huerta, que cultiva sus árboles, que limpia la tierra, que tal, nos está dando a todos los que vivimos en grandes ciudades la vida. Entonces eso hay que pagarlo. No sé si vía impuestos o vía consumo o de muchas maneras. Entonces no sé un poco cómo vosotros, yo creo que es muy difícil trabajar esto, pero que poco a poco nos tenemos que ir todos concienciando. Sí, Paloma. Bueno, no voy a hablar porque yo hablo mucho, voy a dejar que otra persona participe, pero al final la concienciación es una de las tareas extraordinarias que hemos tenido que hacer los emprendimientos agroecológicos, que no solo tenemos que producir, hacer nuestra propia comunicación, hacer el marketing en muchos casos, encima conectarnos en red, hacer incidencia política con los ayuntamientos, sino que además tenemos que educar al público en general para que se conciencie de esto, ¿no? Pero es verdad que no hay marcha atrás. Una vez que empiezas a sensibilizarte y a conocer el rol que puedes tener como consumidor o consumidora, que no sería consumidor o consumidora, ¿no? Que empiezas a ser parte de la creación de modelos de producción de alimentos, ¿no? Y creo que eso es más empoderante que llamarnos consumidores, consumidoras, ¿no? Creo que ahí está el trabajo, ¿no? De sensibilización que todavía recae un poco sobre las pequeñas iniciativas también.
María, me gustaría que Franco nos expusiera un proyecto que vi yo con él en Madrid, muy bonito, y no sé cómo estará en la actualidad, que era que entre una comunidad de consumidores garantizaban la renta a unos agricultores. Es decir, les daban una cuota fija de dinero todos los meses y ellos le garantizaban un suministro de productos. Y no sé, Franco, cómo está aquel proyecto, pero aquel proyecto era súper bonito y súper interesante. Y bueno, Mamen seguro que los conoce muy bien, son las CSAs, las comunidades que sostienen al agricultor. En los modelos de sistemas participativos de garantía, los productores con consumidores se juntan para garantizar las condiciones de producción, sociales, ambientales, etcétera. Las CSAs suelen ser estructuras bastante más pequeñas en número de personas, tiene que haber una gran confianza entre las partes y en la localidad a localidad normalmente un grupo de personas que tienen claro cómo quieren consumir se organizan y le dicen a un agricultor, que puede ser un desempleado que acceda a la tierra, el modelo típico en el caso de España, o puede ser a un agricultor que vean que no está en una buena situación, le dices, oye, en lugar de vender solamente olivas, aceitunas al precio que ya sabes, y si pones riego y pones hortalizas, nosotros te vamos a comprar, somos 20 familias, te vamos a comprar 20 kilos al mes de hortalizas diversificadas o diversas. Es un modelo que lleva muchísimo tiempo funcionando y que en el caso de Francia o del Reino Unido suelen ser relaciones mercantiles. Un agricultor que ya está dado de alta se reorganiza para enfocarse a que el 100% de su producción está dirigida a estas familias del entorno, hogares que le quieren comprar. Y en el caso de España, como tenemos un agricultor profesional muy pendiente de los grandes mercados y de las grandes ayudas, hay pocos casos en que un agricultor profesional se haya reorganizado. Entonces, aquí sobre todo están funcionando las CSAs, Mamen puede luego matizarnos con algunos ejemplos, con personas desempleadas del mundo urbano, del sector servicios, de la construcción, es habitual en los últimos 10 años, desde la crisis del 2008, que van a acceder a la tierra y llegan a un acuerdo de compra. El caso más avanzado, donde hay una mayor tutela, porque claro, una persona que viene de la construcción a aprender agricultura lleva tiempo. Nosotros decíamos que cuando llegábamos a las ciudades en los años 50, 60, nuestros padres, etcétera, llegaban sin formación necesariamente y aprendían a ser porteros o albañiles en 2, 3, 4, 5 años. Ahora mismo formar un agricultor con mirada agroecológica requiere más tiempo que un médico con MIR. O sea, uno no se hace con la tierra hasta pasados como mínimo 8 años de formación y de diálogo, porque hay un diálogo con la tierra profundo, cuáles son las condiciones de clima, qué le tengo que aportar para que no tenga un déficit o un exceso. Entonces, la formación agroecológica es muy complicada. Entonces, en este contexto de descualificación agroecológica, cuando es una asociación de consumidores que contrata como una relación laboral al agricultor, si le va a acompañar y se siente corresponsable, porque si no muchos proyectos fracasan, el compromiso cuando tú contratas a alguien ya es más, le puedes dar unas condiciones laborales, una cierta estabilidad. Entonces son los modelos más avanzados en un país tan desestructurado, perdón por la visión crítica, como el que tenemos aquí y que requeriría acompañamientos de CSAs, digamos, más audaces que los que estamos acostumbrados a ver en Japón, Estados Unidos, Francia, incluso en Grecia o en Bulgaria y en Rumanía, donde, por cierto, los agricultores sí que han entendido esto y se han pasado en bloque a sistemas mucho más eficientes porque tenían pocas fincas y tenían sueños menos altos en términos de mercado, digamos. Muchas gracias, Franco. Javiva. Sí, hola a todos, todas. Yo tenía una pregunta, así, a ver qué pensáis de ella y si la puedo formular bien. Yo realmente, bueno, estaba viendo como algunas iniciativas que empiezan pequeñas y luego poco a poco se ponen más grandes y se ponen, entonces, de alguna manera en el camino se pierde quizás un poquito, se pierden los valores iniciales. Entonces, en algún momento quizás estas cooperativas grandes o algo ya empiezan quizás a exportar más hacia afuera o a traer como productos que no son locales. Se pierde un poco lo personal, ¿no? Con las personas que compran las verduras, aunque se pone un poco, se pierde un poquito los valores o cómo estaba funcionando cuando era más pequeño.
Entonces quería ver si pensáis que, que lo que estoy diciendo, si es cierto, si habéis visto ejemplos así. Y si sí, según vosotros, vosotras, ¿por qué pasa esto? Vale. Yo propongo que uno de los ponentes o las ponentes pueda responder y luego dejemos un poquito más de tiempo quizás para ver si hay espacio para Carlos, Mar, Carmen, Vanina para hablar. ¿Quién lo quiere coger? Mamen, me parece que eres tú. Sí, aporto, pero vamos, que creo que Franco o Paco respondería muchísimo mejor. Yo simplemente diría, como un elemento que sí es verdad que hemos visto y que el tema es un equilibrio muy complejo, el tema de viabilidad a escala, ¿vale? Quiero decir que en la mayoría de los casos donde hemos visto un aumento de escala ha sido por motivo de viabilidad, temas de inversión, de optimizar inversiones, de optimizar recursos, etcétera. Y la escala ha venido asociada a tener que ir reduciendo ciertos principios en aras de dar salida a productos, de hacer la rueda funcionar, digamos, ¿no? Yo creo que eso se ha dado, sobre todo, ¿no? Cooperativas que empezaron hace 30, 20 años en casi todos los territorios se ha dado ese proceso. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Javiva. Pero creo que viene muy relacionado con las dificultades el tema de la viabilidad, la dificultad de la viabilidad de las iniciativas agroecológicas. ¿Vale? Entonces, la opción de articularnos, en vez de crecer, articularnos en red ha sido otro camino. ¿No? Compartir infraestructuras, compartir recursos, etcétera, muy dificultado por normativas, por legislaciones y tal. O sea, no es un camino nada fácil, pero eso sí que ha sido otro camino. Pero yo insisto, yo la experiencia que conozco más de articulación, porque no queremos crecer, tenemos clarísimos los principios, lo han tenido muy difícil, ¿vale? Todo el tema de compartir infraestructuras a nivel legal, es que son temas muy normativos, ¿no? Entonces, bueno, están esos dos caminos. Yo no sé, cuanto más con experiencias conozco, más empatía tengo, ¿no? Con todas las opciones que veo, porque al final es sobrevivir un poco también, ¿no? No estamos hablando de procesos que se han enriquecido, es un tema de sobrevivir y generar empleo, ¿no? Y redistribuir, y, ¿no? Que hay principios que no se han perdido nunca, ¿no? Bueno, yo diría eso. Muchas gracias. Pues nos quedan 5 minutos. Bueno, quería invitar a las personas que no han conversado o quizás te incluyo, Paloma, porque solo has hecho una contribución, a las personas que no han todavía participado, si quieren hacerlo. Y bueno, escuchar simplemente sus reflexiones o si tienen alguna pregunta, sería genial oíros. Hola Javier, ¿cómo estás? Es que pone Carmen Aguilar, perdona. Bueno, pues perdona Javier, pues si quieres comentar algo, tenemos todavía un par de minutos. Veo que Mar ha encendido su cámara. No sé si Mar, ¿quieres comentar algo o...? Bueno, si iba a comentar Javier. Ok, o no. Yo que estoy con el teléfono y estoy aquí con problemas con la cámara, por eso estaba apagada, ¿vale? Que se me va la cámara. Bueno, yo sí. Sí, hola. Hola, sí, Javier. Vale, estaba hablando otra persona, ahora comento yo, gracias. Bueno, a Mar se le acaba de poner el micrófono en mute otra vez, así que si quieres brevemente empezar tú. Sí, no, yo simplemente venía absolutamente de oyente a la reunión. Me he incorporado un poco más tarde del inicio, os pido perdón por ello, pero lo he seguido con mucha atención y simplemente daros las gracias, me parece muy interesante. Yo intento poner la antena a todas estas cosas que surgen para la revista para la que trabajo, Desarrollo Rural y Sostenible,
y nada, que os he seguido con mucha atención, he estado tomando notas y espero que podamos seguir manteniendo contactos en un futuro. Eso es todo. Muchas gracias, Javier. A vosotros. Mar, ¿quieres? Sí, bueno, un poco en la línea última que ha comentado Javier. Bueno, gracias por la sesión, ha sido súper interesante y ha aportado sobre todo muchas experiencias que se pueden enlazar, ¿no? Mucho más de lo que están enlazadas, ¿no? Y en la línea que comentaba Javiva, pues decir que sí es verdad que sostener proyectos ¿no? agroecológicos como la bolina y como la mayoría de los que se van citando es complejo, sobre todo también porque no tienen apoyo y ayudas y demás, pero a la vez el construir red con ese sentido comunitario y esa conexión territorial realmente es lo que permite que los proyectos no tengan que transformarse y perder sus valores si realmente tienen una serie de conexiones con otros proyectos que están en la misma línea de desarrollo, junto con los que están más desarrollados, como serían ¿no? lo que hablamos de los proyectos tractores, ¿no? Esos proyectos que ya están más avanzados. Por ejemplo, el ejemplo de subética ecológica que ponía Mamen, que yo les conozco muy bien y también suelo hablar de ellos, ¿no? De referencia, ¿no? Pues son proyectos ya, podríamos considerar tractores, ¿no? En el sentido de que ya han ido pasando por diferentes situaciones y han ido viendo cómo ir salvándolas, ¿no? En el territorio y cómo mantenerse en kilómetro cero y demás, ¿no? Entonces, yo insistir, que sabes María, insisto muchísimo en la construcción en red, ¿no? Insistir en que hace falta el que trabajemos más todavía en red, tanto los proyectos que están en lo local, como las instituciones y los municipios, pues tipo Almócita y otros municipios que están también en esa línea, y todo lo que son las redes de economía social y solidaria, de economía del bien común y de muchas otras ¿no? economías comunitarias que estamos trabajando por un lado a nivel territorial provincial, pero también a nivel andaluz, ¿no? Y tener en cuenta pues desarrollos como son los desarrollos de los mercados sociales, ¿no? Que aquí en Andalucía no hemos conseguido sacarlos para adelante, siguen siendo muy incipientes, se siguen el proceso pero son muy incipientes, pero tenemos ejemplos como en Aragón, como en Barcelona o como en Madrid, que han sido una de las soluciones para que las entidades puedan mantener ¿no? esos valores, bueno, gracias a ese apoyo mutuo, ¿no? Y esa corresponsabilidad, ¿no? O sea, que realmente es seguir investigando en cómo las redes pueden seguir transformándose para cuidar realmente y para mantener esa confianza y ese apoyo mutuo, como los sistemas de garantía hacen, ¿no? Pues muchas gracias, Mar. Hemos llegado ya al tiempo. Carlos, Vanina, me encantaría escucharos. Muchas gracias por estar aquí y haber estado en silencio atendiendo al resto. Si tuvierais cualquier pregunta o otro comentario, estamos abiertas a recibirlo en Facebook o en el email y continuar la conversación si se ha quedado alguna idea o alguna reflexión y ahora no se puede compartir. Y simplemente pues agradeceros a todas y a todos, Franco, Mamen, Paco, por haberos preparado para esta charla y al resto por el trabajo que hacéis y por haber estado aquí interesándoos por este tema, ¿no? Así que pues nada más, aquí nos quedamos y gracias de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros. Nosotros. María. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. Adiós. Chao, Paco. Hasta luego. Adiós. Adiós.